Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, muy buenas tardes. Mi nombre es Isamar Beli Almena, estudiante de la licenciatura en Psicología Educativa, y en esta ocasión estaremos trabajando con el trabajo final de la asignatura Psicopatología 1, en lo cual estaremos contemplando unos temas que están en el material de las orientaciones didácticas de nuestra materia. Y mi presentación se trata de exponer acerca de 3 trastornos de la personalidad y su relación con los trastornos asociados a las necesidades biológicas y adicciones. Mi objetivo en el video será explicar los criterios, el diagnóstico diferencial de los trastornos diferenciales que estaremos abordando, que son el trastorno antisocial, el trastorno límite y el trastorno paranoide, y cómo se relacionan cada uno de ellos con trastornos del control de los impulsos. Cuando hablamos del trastorno de la personalidad antisocial, existe mucho tabú en cuanto a ellos, porque existen personas que piensan que una persona antisocial es una persona que no quiere interactuar, que no le interesa hablar con los demás. Sin embargo, según los criterios diagnósticos de nuestro manual de guía clínica, que es el DSM-5, este se basa en el desprecio por los derechos de los demás. Es una persona que no tiene ningún reparo en mentir, en manipular, en utilizar cualquier tipo de violencia cuando debe de hacerlo, en incumplimiento de las reglas y de las normas sociales y legales, que no es una persona que para aburrida, que no es una persona que no anda en gente, que no es una... No. Es una persona que no se apega a ningún reparo, ya sea legal, ya sea social. Falta de remordimiento tras hacerle daño a los demás. Es una persona que se caracteriza por no presentar ningún tipo de arrepentimiento, ningún tipo de empatía, ningún tipo de sentimiento, lo cual logre una defensa beneficioria a su favor. Ejemplos de comportamiento. En estos ejemplos tenemos que son unas personas que cometen fraude, que tratan de agredir a las personas sin reparo, que son personas que roban. Y el diagnóstico diferencial del trastorno de la personalidad límite. En el límite hay inestabilidad emocional y hay relaciones interpersonales intensas. En el antisocial, la conducta es más fría y más calculadora, pero en el trastorno límite de la personalidad, o conocido realmente mayormente como los narcisistas, son personas que no tienen un límite establecido. El narcisista busca admiración, mientras que el antisocial se siente en obtener lo que quiere sin importar los demás. El trastorno de la personalidad antisocial lo podemos ubicar en el DSM-5, en la sección de los trastornos de la personalidad, bajo el código 301.7 F60.2. Este trastorno implica un patrón de desprecio y violación de los derechos de los demás, con un historial de comportamiento delictivo, manipulación y falta de arrepentimiento. Ahora vamos a hablar del trastorno de la personalidad límite. El trastorno de la personalidad límite se define por los siguientes criterios diagnósticos. Inestabilidad emocional. Es una persona que no sabe cómo mantener una conducta emocionalmente hablando durante largos tiempos. Impulsividad. Son personas que no miden sus acciones, sino que lo que hacen lo hacen sin un mínimo de reparo, sin pensar en consecuencias. Al ser impulsivo no piensan y luego hacen, sino que hacen y luego piensan. Y son personas que padecen de un miedo excesivo al abandono. Las relaciones interpersonales son intensas y caóticas. ¿Por qué? Porque estas personas tienden a tener unos comportamientos autolesivos o suicidas, cambios rápidos en la identidad o en la autoimagen. Son personas que manipulan de cierto modo todo su contorno, todo su contexto en cuanto a las relaciones interpersonales. Para el diagnóstico diferencial va de mano versus con el trastorno bipolar, porque en el límite hay una estabilidad emocional en cuanto a las situaciones interpersonales. Pero por otro lado, el bipolar, los cambios de estado de ánimo no están relacionados con el entorno inmediato. O sea,
El bipolar puede estar feliz, puede estar en un cumpleaños, puede estar en una fiesta y explotar de una manera agresiva, una manera irracional, porque son sus procesos bioquímicos. Pero en el otro mencionado, en el trastorno antisocial, es una persona con un límite muy impulsivo, es emocionalmente inestable, mientras que el antisocial es calculador y es desapegado. Es una persona que todo lo que hace sabe lo que está haciendo. Este trastorno de la personalidad límite, o conocido como narcisista, lo podemos ubicar en el DSM-5 en la sección de trastornos de la personalidad, código 301.83 o F60.31. Su descripción es que se caracteriza por una inestabilidad emocional, impulsividad, relaciones interpersonales intensas y temor constante al abandono. Y ahora vamos a estar hablando del tercer trastorno de la personalidad que vamos a abordar en este trabajo final. Y hablaremos del trastorno de la personalidad paranoide. Los criterios de evaluación del trastorno de la personalidad paranoide se caracterizan por una desconfianza y sospecha generalizada hacia los demás. Son personas que viven con una desconfianza, como que algo le está pasando, como que alguien los está acechando. Son personas que no tienen sosiego porque han desarrollado una patología que lo hace sentir que están siendo perseguidos sin serlo. Creencia de que las demás personas quieren aprovecharse o dañarlas. Interpretación errónea de las intenciones de los demás. ¿Por qué? Porque como bien lo dice el trastorno, ellos tienen una paranoia, lo cual es algo que no es real, que no existe, pero para ellos sí. El diagnóstico diferencial del trastorno paranoide, vamos a ponerlo versus con el trastorno esquizoide de la personalidad. El paranoide es sospechoso, desconfía de una manera activa, mientras que el esquizoide es emocionalmente distante y no busca interacciones sociales. Por otro lado, el trastorno de la personalidad paranoide versus el trastorno de ansiedad social. El trastorno de ansiedad social, por su parte, involucra miedo al juicio negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que es una persona que no acepta desaprobaciones y que trata de hacer todo a un extremo perfecto, porque no está esperando nada negativo. Entonces, mientras que el paranoide tiene una desconfianza generalizada y una sospecha constante. El trastorno de la personalidad paranoide lo podemos ubicar en el DSM-5 en la sección de trastorno de la personalidad con el código 301.0. Y este se caracteriza por desconfianza y suspicacia generalizada, creyendo que los demás tienen intenciones maliciosas o que están conspirando en su contra. Eso lo vemos en personas ya de edad avanzada, eso lo vemos en personas que han sufrido traumas, eventos postraumáticos que generan en ellos este tipo de trastorno. Para cerrar este maravilloso tema, yo quiero abordar unos minutos una breve conclusión. Los trastornos de la personalidad antisocial, límite y paranoide presentan patrones de comportamiento y experiencia interna que se desvían significativamente de las normas sociales y culturales, aunque compartan algunas características como la dificultad en las relaciones interpersonales. Cada uno se distingue por un conjunto único de criterios de diagnósticos. El trastorno personalidad de la personalidad antisocial se caracteriza por el desprecio y la violación de los derechos de los demás, por la impulsividad y la falta de remordimiento, mientras que por otro lado, el trastorno de la personalidad límite se manifiesta por la inestabilidad en las relaciones, la autoimagen y los efectos, así como por una impulsividad y un miedo a ser abandonados. Y por otro lado, está el trastorno de la personalidad paranoide, que se distingue por la desconfianza y la suspicacia generalizada hacia los demás, interpretando sus intenciones como que no son. Es fundamental realizar un diagnóstico diferencial preciso para distinguir estos trastornos en otras condiciones clínicas, como los trastornos del estado de ánimo, trastorno por el uso de sustancias o trastornos psicóticos. El diagnóstico diferencial implica considerar la historia clínica del individuo, sus síntomas actuales y la presencia de otros
trastornos conmovidos. El tratamiento de la personalidad es complejo y requiere un enfoque integral que incluya psicoterapia, farmacoterapia y en algunos casos intervenciones psicosociales. La psicoterapia, especialmente la terapia dialéctica conductual o mayor conocida como DTB, y la terapia basada en la mentalización, MBT, han demostrado ser eficaces en abordar estos casos con estos tipos de patrones de comportamiento y pensamiento disfuncional asociado a estos trastornos. Es importante recordar que los trastornos de la personalidad son condiciones crónicas que la puede padecer cualquier persona a lo largo de la vida y pueden marcar un impacto significativo en la vida de cualquier individuo. Sin embargo, con un tratamiento adecuado y un apoyo continuo, un seguimiento de manera incesante, pueden ayudar a que estas personas que tienen este tipo de trastorno puedan llevar una vida más manejable, puedan tener sus síntomas más equilibrados y puedan tener una calidad de vida más satisfactoria. Bueno, eso ha sido todo por esta ocasión. Gracias por su atención y hasta la próxima.